Pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted esté. Es muy importante poder llegar a todos con esta tercera lección de Fundamentos Firmes. Hemos visto en la primera acerca de la importancia de la palabra de Dios. En la segunda estuvimos hablando acerca de las características, los atributos de Dios. Y en esta tercera vamos a estar hablando acerca de Dios creó los espíritus vivientes y Lucifer se revela. Pues, pudiéramos hacernos preguntas tales como si Dios creó al diablo, Dios autor del mal, Dios creó los demonios. Cuando leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 13, dice de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y el versículo 14 también, leámoslo, dice, tú querubín, grande protector. Y el inicio del versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos. Cuando vemos estos versículos, ¿de quién está hablando Dios? Aquí vemos que está hablando del rey de Tiro y parece que Dios le mandó al profeta Ezequiel pues escribir esto acerca del rey de Tiro, y es probable que el profeta solo entendió este significado, pero por medio de este pasaje nos enseña lo que pasó con otro ser espiritual que está detrás del rey de Tiro. Ese es el contexto que aparece allí. Sabemos por qué no está hablando directamente del rey de Tiro, porque el rey de Tiro no estaba en Edén, ¿ya? Entonces sabemos que está hablando de otro ser espiritual. Y ese ser espiritual, entonces, nada más y nada menos se refiere a Lucero, el hijo de la mañana. ¿Cómo llegó a existir este ser? Dios lo creó. Dios lo creó. ¿Cómo era este ser espiritual? Según dice el versículo 12, dice, sello de la perfección, hermoso y lleno de sabiduría. Tres características importantes que usted encuentra ahí en el versículo 12 del texto de Ezequiel 28. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así era. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. ¿Cómo creó Dios? Lo creó perfecto. Pero ¿cómo pudo Dios crear un ángel perfecto? Lo que pasa es que Dios crea a todos los ángeles, los crea perfectos. Y en el proceso de crear los, eh, los ángeles, Dios los creó todos al mismo tiempo. La Biblia dice en Apocalipsis 5:11 que cuántos creó. Dice, y su número era millones de millones. Pero ¿cómo pudo crear Dios tantos ángeles? Lo que pasa es que Dios es poderoso, todopoderoso. Dios, ¿quién le enseñó? Dios todo lo sabe. ¿Y para qué los creaba? Uno lee el Salmo 103, versículos 19 y 20, habla de el para qué creó Dios los ángeles, para ser ministros suyos, para ejecutar la palabra de Dios, para servir a Dios, para obedecer al mandato de su precepto, para bendecir al Señor. Y Dios, vuelvo y repito, es todopoderoso, es perfecto y lo hizo con su poder y lo hizo con la perfección. Y había un ser, que es el que estamos nombrando acá en Ezequiel capítulo 28. eh, la palabra de Dios lo nombra, nombrando el texto que estoy leyendo de Ezequiel 28, como que estuvo en Edén, en el huerto de Dios. eh, y luego cuando uno mira otros textos, puede uno darse cuenta acerca de que hace referencia a Lucero, hijo de la mañana, o a Lucifer,
Y en Ezequiel 28:14, si seguimos leyendo allí, habla de el rango que tenía este Lucifer, querubín, querubín grande. Querubín era un ángel especial que tenía el privilegio de proteger la gloria de Dios. Entonces, Lucifer tenía un rango que era querubín protector. ¿Dónde estaba este querubín? Entonces, el texto nos habla aquí que estaba en la presencia santa de Dios. Dios es supremo, Dios es soberano y necesitaba que Dios le protegiera eh, su santidad, sería la pregunta, necesitaba que Dios le protegiera su santidad, entonces lo tenía allí para enfatizar a todos su santidad, lo tenía allí para enfatizar a todos su justicia y para ilustrar su gloria, para ilustrar su poder, su soberanía, su omnisciencia, su gloria misma. Entonces no era que Dios necesitaba que le protegieran su santidad, sino era para enfatizar y para ilustrar lo que él mismo es y la importancia de el poder y la magnificencia de Dios. Pero cuando usted sigue leyendo la palabra y sobre todo lee en el profeta Isaías, vamos al profeta Isaías, capítulo 14. No se pierda ahí de Ezequiel 28, ¿no? Profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 al versículo 14, la palabra de Dios dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean estas palabras que aparecen ahí. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto ahí? Habla específicamente de Lucifer. ¿Qué tramo va a ser Lucifer? ¿Cómo lo nombra aquí el profeta Isaías? Lucero de la mañana. ¿Cómo lo nombra Ezequiel? Tú, querubín, grande protector, acabado de hermosura, lleno de sabiduría. Aquí lo nombra Lucero de la mañana. ¿Qué tramo va a ser Lucero de la mañana? Ser igual a Dios. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿puede alguien ser igual a Dios? Por supuesto que no. ¿Cómo podemos compartir este texto? Podemos ver o comparar el texto con los verbos que aparecen ahí en el versículo 13 y 14. ¿Cómo habla allí en primera persona? Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Qué decías en tu corazón? Primera persona, subiré al cielo. Primera persona, eh, levantaré mi trono. Primera persona, me sentaré. Primera persona, subiré. Primera persona, seré semejante al Altísimo. Ahora, ¿sabía Dios los planes de Lucifer y lo que quería hacer Lucifer, que era ser igual a Dios? Claro, Dios sabía. Dios sabía. Pero la pregunta que siempre hace la gente es que si Dios sabía, entonces ¿para qué lo dejaba? Si Dios sabía, entonces ¿para qué lo dejaba? Bueno, Dios los creó con la capacidad de decidir a los ángeles. Recuerde lo que leíamos en el Salmo 103, 19 y 20. Si se trataba de bendecir a Dios, si se trataba de obedecer la voz de su precepto, si se trataba de ejecutar, si se trataba de amar a Dios, implicaba decisiones que debían tomar. Entonces, los ángeles, la función que tenían era amar y servir a Dios voluntariamente. Dios sabía, pero Dios no tenía robots. Entonces, Lucifer, solo, decide rebelarse en contra de Dios. Dios es santo y justo. Dios exige la muerte como el pago por el pecado, pero la pregunta sería, ¿entonces Dios creó la maldad? ¿Entonces Dios creó el mal al crear a Lucifer? No, no porque Dios crea un ángel perfecto, no porque Dios crea a un ángel y ángeles para que lo alaben y glorifiquen, y uno de ellos decide rebelarse en contra de Dios. Ahora la pregunta que surge es, ¿era Lucifer perfecto? ¿Hasta cuándo era perfecto? Y el texto de Isaías dice aquí, hasta que se halló en ti maldad. Bueno, el de Ezequiel es el que nos dice, hasta que se halló en ti
maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es la maldad? Porque dice hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es una decisión en contra de Dios. La maldad es cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios. Dios hizo a Lucero y a los ángeles con la capacidad de hacer lo que Dios quería, o sea, con la capacidad de decidir. Dios no creó la maldad. Dios creó seres espirituales con la capacidad de creerle o no creerle, de tomar decisiones de voluntad propia, los crea perfectos en esa parte. Entonces, Lucero de la mañana decide voluntariamente rebelarse en contra de Dios. Y cuando uno lee en Ezequiel 28, que es el texto que estamos tomando al inicio, del versículo 15 al 17, vea lo que dice allí. Vamos a ver Ezequiel capítulo 28. Vamos a volver a Ezequiel rápido allí, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y me salté el versículo 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué nos parece eso? ¿Por qué creó Dios a Lucero si sabía que iba a pecar? Otra vez, Dios lo crea y lo crea perfecto porque Dios no hace nada imperfecto. Lo crea para que Lucero y los otros ángeles lo alaben, obedezcan, le sirvan, pero los crea con la capacidad de creer o no creer, alabar o no alabar, obedecer o no obedecer. Entonces, ¿será que esto lo tomó a Dios por sorpresa? ¿Será que Dios no tenía ningún plan? No, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios tiene un plan, ¿sí? Dios tiene un plan perfecto. Y versículo 16b y 17b habla de que Dios es santo y justo. Ahora, la otra, ¿debe convivir Dios con la maldad? Debe convivir Dios con la maldad, porque estos ángeles y esta escena se da en el cielo. Y ve el 16b de Ezequiel 28, que dice, te arrojaré entre las piedras de fuego, querubín protector. Y luego aquí dice otra vez en el versículo 17, te arrojaré por tierra. Entonces la pregunta es que Dios es santo y justo, exige la muerte como el pago por el pecado. Entonces Dios, eso de te arrojaré, y en el versículo 16 otra vez te arrojaré, entonces habla de que Dios sacó a Lucifer del cielo, sacó a Lucifer del cielo, Dios lo eche de allá. ¿Por qué? Porque es que Dios no puede habitar con el pecado al mismo tiempo. Dios santo y habitar con el pecado al mismo tiempo. Entonces, aquí manifiesta que Dios es santo y justo y exige la muerte como el pago por el pecado. Entonces, Dios en su santidad, en su justicia, entonces expulsa a Lucifer del cielo, lo saca del cielo. ¿Y qué nos dice la palabra? En Mateo 25:41. En el Nuevo Testamento hay muchos textos y este texto de Mateo 25:41 nos habla acerca del evento de Dios sacando a Lucifer del cielo. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué está diciendo aquí este versículo? Que Dios preparó un lugar para Lucifer, fuego eterno. Ahora, dice, y sus ángeles, como querubín grande y protector, tenía también a su cargo gran cantidad de ángeles. Entonces, aquí nos da la idea importante de que Lucifer no se rebeló solo, sino con él se rebelaron otra gran cantidad de ángeles. Estuvieron en la misma idea, en la misma tónica de rebelarse en contra de Dios, de rebelarse en contra de Dios. Entonces, pues se rebelan. Cuando Lucifer sale del cielo, entonces lo conocemos como
diablo, Satanás, acusador, engañador, adversario, serpiente antigua, mentiroso, príncipe del mal. Y esos ángeles que se rebelaron son los que la Biblia, la palabra de Dios describe como principados, potestades, demonios, espíritus inmundos, huestes celestiales de maldad. Esos son. Ahora, eh, ¿por qué Dios no perdonó a Satanás? ¿Qué dicen ustedes? Porque a mayor revelación, mayor es la responsabilidad. Él tenía la presencia directa de Dios, entonces tenía más responsabilidad. Es como lo que conocemos, que a quien mucho se le da, o a quien mucho se le da más, se le va a demandar. ¿Sí? Además, Lucifer pues no se arrepintió. Lucifer no se arrepintió. ¿Tenía Dios el derecho de sacar a Lucifer del cielo? Claro, Dios lo había creado. Dios tiene todo poder y Él hace con su creación lo que Él quiere. Y en este caso, entonces, respecto a pecado y a manifestar su santidad, lo saca del cielo. ¿Dónde vive Satanás? ¿Dónde vive y qué hace? Job capítulo 1, versículos 6 y 7 nos muestra una escena y en el libro de Job, que un día fueron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Busque allí Job 1, 6 y 7, entre los cuales vino también Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde, de rodear la tierra y andar por ella. O como dice Efesios 2.2 también, ¿dónde vive Satanás ahora? Entonces, Efesios 2.2 nos da también una ilustración. Efesios capítulo 2, lo tenemos acá rápidamente. Efesios 2.2, vean lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, rodeando la tierra. Y aquí el texto dice, el espíritu de la potestad del aire, en los aires, ese espíritu no tiene un cuerpo de carne y hueso como el que nosotros tenemos. Ahora, ¿es omnipresente Satanás? Pues uno diría, pues con tanta maldad, pues uno diría, pues pareciera que Satanás fuera omnipresente. No es omnipresente, él solamente puede estar en un solo lugar al mismo tiempo. Pero entonces, ¿por qué tanta maldad? Porque se rebelaron muchos ángeles, se rebelaron con él. Entonces, como Dios había creado millones de millones, la Biblia habla de que fue gran cantidad de ángeles que se rebelaron. Entonces parece que Satanás fuera omnipresente, pero es la maldad de los ángeles regada por todos los contornos. Ahora, hay algo que es llamativo. ¿Qué hace Satanás hoy día? Lucha contra Dios, quiere destruir al hombre, no quiere que las personas escuchen la palabra de Dios de ninguna manera. ¿Qué hace con una persona que es creyente? Apocalipsis 12:10 dice que con la persona que es creyente, o sea, con los hijos de Dios, dice, va y los acusa día y noche. ¿Sí? Ahora, con el que no es creyente, entonces lo tiene ahí entenebrecido su mentalidad, como dice 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿cómo tiene Satanás a los incrédulos? Con el entendimiento enceguecido. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, es importantísimo esta parte de lo que hace Lucifer ahora. Además, ¿qué elementos utiliza Lucifer? Utiliza muchas estrategias, por lo menos en los llanos orientales. Es muy conocido los cuentos de camino, ¿no? La Madre Monte, la Patasola, la Bola de Fuego, el Moán, la Llorona. ¿Quién está detrás de eso? Ahora, los que han visto eso no vamos a decir que no, porque estamos diciendo que Satanás es una realidad, o sea, que sí existe y los espíritus existen, ¿sí? Esos espíritus demoníacos sí existen, que antes eran ángeles, ¿ya? Entonces, ¿quién está detrás de esos cuentos de camino? Satanás, porque los que lo han visto, claro, es lógico que lo han visto, pero ¿qué busca este tipo de manifestaciones? Que la gente se acerque a Dios. Dese cuenta usted que la gente no se acerca a Dios. La gente va donde el agorero, donde el hechicero, donde el brujo, al que le dé la contra para ahuyentar ese tipo de apariciones, ¿cierto?